Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes, que el Todopoderoso pueda bendecir y compensar esa sintonía que a diario mantienen con Radio Amanecer y de manera especial con Radio Amanecer en Estudio. Hoy, en este lunes 19 de febrero, estaremos estudiando Enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a contar nuestros días. Si hay algo para lo que necesitamos sabiduría, es justamente para eso, para aprender a contar, a valorar lo que son nuestros días en nuestro paso por este mundo. Este tema está en el contexto de la lección número 8, Sabiduría para vivir con rectitud, y el texto a memorizar justamente del Salmo 90:12 dice: enséñanos a contar nuestros días, de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Con estas palabras, con esta petición al Todopoderoso, damos la bienvenida a nuestro compañero de viaje durante este trimestre, el pastor Roberto Matos. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Una vez más agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de una vez más estudiar la palabra y poder llegar a cada amigo y hermano que sintoniza esta programación para enriquecer su vida espiritual. Les invitamos a orar para dar inicio al estudio de la palabra del Señor. Amén. Padre, gracias por darnos la oportunidad de una vez más estudiar tu palabra. Nos rendimos ante ti para que tú nos enseñes a contar nuestros días y que traigas a nuestro corazón sabiduría. Que el estudio de hoy sea de bendición en esta experiencia que anhelamos cada uno de nosotros. Lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bendición poder continuar avanzando en el estudio de la palabra en este lunes 19 de febrero. Enséñanos a contar nuestros días. El Salmo 90, que ya hemos compartido desde la introducción de la lección de esta semana, varios de los textos, contiene en el versículo 12 ese clamor a Dios, esa oración sincera que salió del corazón de Moisés, Pastor Matos. Sale del corazón de Moisés, quien vivió en Egipto 40 años, quien luego pasó en el desierto cuidando las ovejas de su suegro Jetro, 40 años más, aprendiendo allí en la Universidad de la Soledad, en la universidad donde no tenía recursos humanos y tenía que depender completamente de Dios, donde no tenía un apoyo en el brazo humano y tenía que desarrollar la fe, la paciencia. Allí en esos 40 años Dios le instruyó en una forma especial. Pero los últimos 40 años entonces fue libertando y guiando a los hijos de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, cosa que pudo llegar solamente hasta los límites, hasta la frontera. Y allí en el Monte Nebo, allí se despidió. Y es interesante que este hombre, Moisés, este gran profeta de la antigüedad, pues llega a hacer esta petición. Enséñanos a contar nuestros días de tal forma que traigamos al corazón sabiduría. Oración de Moisés, Pastor Matos, quien definitivamente murió en ese momento porque el Señor determinó que él había concluido su obra. La obra de Moisés había concluido. Dios tenía para él algo mucho mejor ahora que terminar de conducir al pueblo hasta la tierra prometida. Pero Moisés, que dice los días de nuestra edad en este salmo son 70 años y si en lo más robusto son 80, con todo pasa y volamos. Este Moisés murió a la edad de 120 años y describe la Biblia que sus ojos nunca se envejecieron, nunca perdió su vigor. ¿Y sabe por qué, Pastor Matos? Porque él estuvo en contacto con la gloria de Dios. Ese momento que pasaba en contacto con Dios, esos momentos como cuando estuvo 40 días y 40 noches en el monte, allí en la presencia y la gloria del Señor, esto indica que el dador de la vida, estar en contacto con Él, eso da vida. Él murió porque el Señor en ese momento le dijo en ese monte, acuéstate, vas a dormir, es hora de dormir ya. Moisés tuvo una de las muertes
más interesantes que aparecen en la Biblia. No fue por un quebranto, no fue de vejez, no fue por accidente, nada de eso. No fue un infarto fulminante, sino que se recostó allí ante la presencia de Dios y allí durmió, para luego ser resucitado en la forma gloriosa que más adelante pues podremos comentar en otras lecciones. Pero este hombre que tuvo ese vigor hasta el último de sus días es quien le dice: Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal forma que traigamos al corazón sabiduría. Si Moisés, que tuvo ese privilegio que acabamos de describir, hizo esa oración, ¿cuánto más nosotros, Pastor Matos, en esta última generación que vive con tantos límites, con tantos achaques y con tan degenerada que ha caído la naturaleza humana? Así es, qué privilegio. Pensar y meditar en la vida de Moisés es realmente motivarse uno a tener una experiencia tal como la que él tuvo con nuestro Dios. Sacar tiempo, tener esa convivencia con el Señor es realmente importante. Cuando uno tiene esa experiencia, esa relación con Dios, pastor y amigos que nos escuchan, no tiene temor a morir. Cuando Dios le dijo a Moisés: recuéstate, vas a morir, tú no vas a entrar, Moisés tuvo la plena seguridad de que ese Dios que lo había guiado de generación en generación, que lo había guiado durante 120 años de vida que él había tenido, ese Dios realmente estaría con él aún en medio del momento de morir. Amén. Por eso él tiene a Dios, presenta a Dios al iniciar el Salmo y dice que él ha sido su refugio, nuestro refugio de generación en generación. Y alguien que haya vivido de esa manera solamente puede decir: enséñanos, oh Dios, a contar nuestros días de manera que traiga a nuestro corazón sabiduría. Y esa fue en esa experiencia, en esos 40 primeros años de vida allí en Egipto, con todos los lujos, con todos los privilegios que él tuvo, luego esos 40 años en el desierto y luego esos 40 años conduciendo y guiando al pueblo. Realmente, durante estos 120 años, Moisés pudo tener una convicción plena de la relación que Dios tiene con aquellos que le aman y andan en sus caminos. Dios condujo al pueblo, cuidó a sus hijos, los condujo a través del desierto, los sacó de Egipto, los hizo pasar por el mar, les dio pan, los cuidó. Y es allí, en medio de esa experiencia, de esa reflexión, que Moisés nos invita a que le pidamos a Dios que nos enseñe a contar nuestros días. La vida suya, la vida mía es fugaz. 70 años son la vida que Dios ha dado a los hombres en estos tiempos y tal vez algo más en los más robustos. Por eso, cada día que vivimos debemos meditar y crecer en los caminos del Señor. Mis días son como sombra, dice el salmista, que se va y me he secado como la hierba. Hoy estamos jóvenes, tenemos vigor. Y lamentablemente eso es lo que el Hollywood, la ciencia cinematográfica, las redes, los medios de comunicación nos enseñan, que la juventud es eterna. Usted no va a ver en una promoción de una venta de una casa, de un auto, de algo que se esté promoviendo, no va a ver a un anciano allí promoviendo, vestido provocativamente. No, usted va a ver una juventud, va a ver la euforia, el vigor, pero eso se va, eso no es eterno. Eso es lo que se nos quiere vender, de que la juventud es eterna, que ahora que tenemos esa juventud tenemos que llevarnos el mundo por delante, hacer y deshacer, pero no, esa juventud se va. Necesitamos realmente aprender a contar nuestros días, y si hacemos de estos primeros años de nuestra vida, de esa formación desde niño, adolescente, jóvenes adultos, una buena experiencia, una buena base, podemos contar nuestros días de tal manera que ellos llegarán a nuestra vida y llenarán nuestro corazón de gozo y de sabiduría. Moisés tuvo esa experiencia, a pesar de que él fue criado en Egipto, él fue formado en sus primeros años por su propia madre Jocabet, y esos principios
quedaron guardados allí con el deseo de él continuar creciendo y poder ver a ese pueblo liberado, aunque entendía que era con sus fuerzas. Dios le enseñó que era con la fuerza que venía de él, y al final Dios pudo realmente hacer la obra a través de Moisés, pero bajo la providencia divina, con un palo, con un bastón, con un madero. Dios obró el milagro en la vida de este siervo para guiar a su pueblo. Y así Dios te va a usar a ti si tú estás dispuesto hoy, dispuesta hoy a andar en sus caminos, a meditar en su palabra y a vivir conforme a sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, y eso traerá no solamente sabiduría, sino te hará bienaventurado, te hará gozoso y te hará feliz en tu vida diaria. Amén, amén. Y sobre todo, si hace la oración, enséñanos a contar nuestros días de forma tal que traigamos al corazón sabiduría. Nosotros vemos cómo vuela el tiempo, Pastor Matos, y claro, depende de lo que estemos haciendo, porque ya estamos en febrero, pastor. Sí, así, y a esa velocidad. Pero cuando estamos nosotros esperando que llegue, por ejemplo, el metro, que llegue el autobús, esperando que hierva el agua en la cocina y en la casa, un minuto puede a veces como estancarse. Como que lo vemos largo, pero usando cada uno de los 60 segundos, nosotros a veces contamos cuando estamos a la espera. ¿Cuánto de esas fracciones de tiempo tiene un año, para poner un ejemplo? Sin embargo, tal vez en la cárcel es el lugar donde el tiempo pasa más despacio. ¿Qué usted cree, Pastor Matos? En la cárcel, usted que ha tenido la oportunidad de ministrar también a personas en la cárcel, de hacer obra misionera en la cárcel, allí el tiempo como que le pasa despacio a los que están allí dentro. Sí, es una experiencia realmente muy difícil. Cuando usted está privado de libertad, cuando usted no está en el ambiente en el que realmente usted ha sido criado y se ha desarrollado, realmente es difícil. Esa experiencia de vivir dentro de un recinto penitenciario es muy lamentable, y solamente los que están allí privados de libertad pueden, con su propia experiencia. Yo he escuchado, he tenido personas con testimonio, como usted dice, al hacer el ministerio en el carcelario, he tenido la experiencia con personas allí privados de su libertad, decir: pastor, yo tengo aquí ya 2 años y veo que el tiempo no pasa y que el tiempo no me llega. Me cantaron 3 y todavía me falta 1, me cantaron 5, todavía me faltan 3. Y eso es cumpliendo una condena. Imagínese cuando el que está preso, cuando el que está privado de libertad es inocente. Así es. Y no se le ha pasado causa. O sea, cosas que también usted sabe que son frecuentes. En países como el nuestro, que muchas veces la justicia es tardía para emitir la sentencia, mientras eso sucede, se investiga, se levantan las pesquisas de hacer la investigación y de hacer el debido procedimiento para luego emitir el juicio y la condena. La persona ya está allí y se ha tomado ya unos días, meses y cuanto años también en algunos casos dentro del recinto, y al final resulta que algunos salen inocentes, pero ya pasaron un tiempo privados allí de libertad, mirando que el tiempo no avanzaba, queriendo ya salir, sabiendo que estaban allí de manera injusta. Así es, pero si hay algo que prueba el tiempo, es la paciencia, y a veces es difícil ser paciente en las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Podemos pensar en un caso bíblico como el de José, que estuvo preso siendo inocente y sin saber cuándo iba a salir de la cárcel, porque nosotros hoy conocemos la historia y podemos hasta fraccionarla y decirle tantos años aquí, porque la historia ya pasó. Mirándola de este punto, correcto. Parte del mundo, de la eternidad. Así es, pero cuando nosotros también estamos elevando una oración para que un ser querido regrese a Cristo si se ha descarriado, o pidiendo una oportunidad de servir, o esperar que la iglesia crezca, o incluso esperando una curación en un momento, fácilmente podemos rendirnos o hasta enfadarnos con facilidad. Al pasar el tiempo, al pasar los días, las semanas, los meses, llegamos a pensar como que nunca va a ocurrir. Pero la experiencia en la historia sagrada y en los testimonios que podemos también dar es que Dios trae resultados maravillosos para aquellos que esperan,
los que esperan en Jehová. Como repite la Biblia eso, espera en Él y Él hará. No te rindas, mantente orando, trabajando, haz tu parte. Muchas veces hasta las semillas que llegamos a plantar de algunos árboles brotan años después de que hemos estado colocando esta semilla allí en el terreno. Hay plantas así, de la misma forma hay frutos que se ven con el tiempo, al pasar muchos días. Y esto debe mostrarnos a nosotros el valor del tiempo. Dios realmente tiene el control de nuestra vida. Debemos permitir que Él nos guíe en su bondad, en su misericordia, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará nuestros corazones cuando nosotros actuemos de esta forma, cuando nosotros valoremos lo que es el tiempo que Dios nos ha dado. Así que, Señor, en esta hora también te rogamos, ayúdanos a contar nuestros días de forma tal que traigamos al corazón sabiduría. Gloria a Dios. El Salmo 103, verso 14 al 16 me llama la atención, que dice, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo. Él sabe realmente que nuestra existencia es limitada en nuestro mundo, que solamente en Él podemos nosotros tener una existencia más allá de los días que ya tenemos contado en nuestra existencia. Exacto. Al pasar por esta tierra. El hombre, como la hierba, se seca, y así son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Necesitamos reconocer, cuando nosotros reconocemos nuestra limitación, podemos darnos cuenta que todo lo que tenemos en este mundo es pasajero, que todo es vanidad, que todo es dolor y aflicción de espíritu, que por más que nos gocemos en las cosas que podamos obtener en nuestra existencia, al final todo eso pasará, que lo que realmente ha de quedar es la experiencia que hayamos tenido con nuestro Dios, una experiencia que debemos tenerla, como ya hemos mencionado, en una meditación en su palabra, en reconocerlo a Él como Dios y soberano, y en dedicarle a Él lo mejor de nuestra existencia. La Biblia está llena de enseñanzas, de referencias que nos ayudarán a realmente entender que nuestra limitada capacidad humana que tenemos puede ser de utilidad cuando la depositamos en las manos de Dios. Nuestra inteligencia se elevará, nuestras facultades, nuestras decisiones, nuestra manera de pensar, todo cobrará un mayor matiz cuando eso está en las manos de Dios. Eso no significa que nuestros días podrán ser alargados en esta tierra. Eso puede ser, pero más que eso, lo que nos indica es que hay una eternidad que nos está asegurada, que podemos vivir con sabiduría aquí y que podemos disfrutar de la eternidad que Dios nos ha reservado a cada uno de nosotros. Todo eso por gracia a la obra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien vino a este mundo y nos invitó a que pongamos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras situaciones, confiemos en el Señor y esperemos en Él, porque Él realmente obrará el milagro que nuestro corazón necesita para ayudarnos a tener una experiencia de verdad, una experiencia consentida en nuestra vida, encaminado en sus enseñanzas, en sus palabras y en su verdad. Amén, amén. Y quiero ir concluyendo la lección para este día, hablando acerca de que en la Biblia y en la vida misma, la sabiduría, Pastor Matos y amigos oyentes, no se refiere únicamente a la inteligencia, sino que tiene que ver con la reverencia a Dios, con el respeto a Dios. No tiene que ver solo con la inteligencia. Hay una cita interesante en el libro Deseado de todas las gentes, página 190, donde dice que si la grandeza intelectual fuera lo que haría a alguien de una consideración superior, si es porque una gente fuera muy inteligente, lo que la haría digna de honor, entonces deberíamos rendir homenaje a Satanás, porque su poder intelectual no ha sido nunca igualado por hombre alguno. Así que no es por inteligencia. De paso, algunos han tenido ese don de ser inteligentes
y la inteligencia no ha tenido el temor de Dios y han sido una amenaza grave para la humanidad. Ahí están Adolfo Hitler, Napoleón Bonaparte. ¿Cuántos hombres que esa gran capacidad la pusieron al servicio del mal? Y cuando es así, mientras más es la inteligencia, de mayor maldición resulta. Así que definitivamente no estamos hablando solo de inteligencia, sino de sabiduría en el temor de Jehová, que da como resultado que podamos nosotros contar nuestros días, que podamos nosotros valorar cada aspecto de la vida nuestra y de la de otras personas también. Y esto hace una gran diferencia entre lo que es simplemente inteligente y el que es sabio, que también posee inteligencia, pero la sabiduría alarga la vida de sus poseedores, dice el salmista. Así queremos ir llegando al final, recordándoles que Dios nos amonesta a redimir el tiempo, sabiendo que cada momento está cargado de consecuencias eternas. Somos llamados como soldados de Jesucristo a obedecerle, a amarle, a vivir por Él y para Él, y a tener acciones en nuestra vida que puedan realmente ser de bendición para aquellos que están cercanos a nosotros. Vamos a orar para despedir la lección en este momento, sabiendo que Dios hoy quiere que aprendamos a contar nuestros días, sabiendo que Él quiere traer a nuestro corazón sabiduría. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones y gracias también porque cada oyente recibe tu palabra con anhelo de ponerla en obra y práctica. Dale de tu gracia y poder para cada día andar en tus caminos y, Señor, ayúdales a contar sus días y ayúdanos a todos a contar nuestros días de tal forma que traigamos al corazón sabiduría. Sigue guiando nuestros pasos y sigue visitando cada hogar y cada familia de cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.